Facebook y ya estamos formalmente iniciando. Gracias, don Antonio Tenorio Adame, buen amigo ya de hace algunos años, 7, 8 años que le conocí. Y desde que le conozco, don Antonio, he admirado profundamente su sensibilidad, su sapiencia, gran conocimiento y esa facilidad para transmitir a quienes le hemos escuchado en diversos ámbitos, escenarios, lugares, sitios. Hemos sido testigos de su gran profundidad histórica, esa capacidad para transmitir sucesos históricos por demás relevantes de nuestro país, de Puebla, de grandes personajes, grandes seres humanos que han sido clave en la formación, en la construcción de nuestro país, de nuestro Estado mexicano, y que, don Antonio, gracias, agradezco profundamente su tiempo siendo el recurso natural más valioso, no renovable que tiene el ser humano. Gracias, don Antonio, por su tiempo. Y ya decía yo, don Antonio nos ha compartido en numerosas ocasiones sobre grandes personajes y hoy no será la excepción. Le rendiremos un homenaje a José Miguel Guridi y Alcocer en el marco de su 262 aniversario de su natalicio, con este ejercicio, esta conferencia, Vida, Obra e Impacto Social de José Miguel Guridi y Alcocer. Para lo cual agradezco también a quienes nos acompañan hoy, a nuestros amigos invitados en esta sesión de hoy, y me permito dar lectura a la semblanza de don Antonio Tenorio Adame, quien es originario de Tehuacán, Puebla, en México, en nuestro país. Obtuvo la licenciatura en Economía por la UNAM, laboró en la Universidad Autónoma de Sinaloa, fundador del Departamento de Planeación Universitaria en la UNAM. En la actualidad es maestro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Campus Tehuacán, y presidente de la Academia Mexicana de Historia y Crónica Parlamentaria. Ha tenido también una sólida carrera en las cámaras, con participación en 3 legislaturas del Congreso de la Unión, la 50, la 53, la 56, donde fungió en diversas presidencias de comisiones y como legislador fue impulsor de la apertura democrática, así como en la creación, participó en la creación de la revista de estudios parlamentarios del Congreso y en la fundación de la Academia de Historia y Crónica Parlamentaria. Fue cofundador de la Asociación de Periodistas Democráticos junto con Renato Leduc en 1963. En 2012, con la Asociación de Prensa de Cádiz, organizaron el Bicentenario de la Libertad de Prensa, Premio Nacional de Periodismo 2014 del Club de Periodistas, Club Primera Plana en 2021, donde se le otorgó un reconocimiento por 45 años de labor periodística. Autor de diversas obras, no pretendo ser reduccionista, citaré únicamente 3: Juventud y Violencia, del Fondo de Cultura Económica; Guridi y Alcocer, diputado de ambos hemisferios, obra que nos estaba mostrando hace unos segundos don Antonio Tenorio; y La agonía del Congreso, la independencia desvanecida. A esta presentación acudimos como colectivo Opción Ciudadana el 9 de diciembre de 2021, hace 4 años ya, en Galería Las Conchas, donde fuimos testigos también de este proceso maravilloso de educación permanente. Esta obra la tengo en mis manos, la estoy mostrando, La agonía del Congreso, la independencia desvanecida, y obra en la cual también da cuenta de la riqueza de José Miguel Guridi y Alcocer en sus páginas 99 y 136, que más adelante me permitiré referir. Don Antonio, gracias nuevamente por su tiempo, su sensibilidad,
para compartir con nosotros esta conferencia, Vida, Obra e Impacto Social, de José Miguel Guridi y Alcocer, en el marco de su 262 aniversario de su natalicio. Don Antonio, gracias nuevamente por su tiempo. Don Antonio, si pudiera usted compartirnos sobre la trascendencia de Miguel, José Miguel Guridi y Alcocer, de quien comento también que la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala lleva su nombre, ha sido honrado en su natal Tlaxcala, don Antonio. Adelante, don Antonio, tiene usted el uso de la voz, por favor. Sí, muchas gracias por la oportunidad que se me brinda de tener la cercanía con nuestro gentil auditorio que también se interesa por el tema. Y cuando me fue planteado el realizar este evento, pues un poco pensé que los días un poco son más de carácter privado y particularmente familiar, en fin, pero tratándose de un homenaje, uno no se puede negar a participar, sobre todo porque está muy diluido el sentimiento patriótico, el sentimiento, la conciencia cívica en nuestro país en los momentos en que se requiere reavivarla como un instrumento del patriotismo que nos brinde la unidad la unidad básica de los mexicanos en estas circunstancias, que se vea acosada su economía, que se ve afectada su integridad en el sentido de amenazas militares, y uno tiene que impulsar la tarea de que la gente conozca su propia historia para que sea además una riqueza personal y una conciencia nacional. Desde luego, Guridi Alcocer tiene que ser y es reconocido en Tlaxcala como un padre de la patria chica, de su territorio, de su identidad como entidad y como Estado de la República, porque precisamente él es el que luchó a través de las diferentes oportunidades que tuvo como legislador porque Tlaxcala fuera reconocida como Estado y lo logró. Por eso es que es tan significativo que la Casa Jurídica lleve su nombre, que la principal avenida de Tlaxcala lleve su nombre, y eso enaltece tanto al Estado como a su hijo singular. Y por otra parte, pues Puebla tiene su aportación porque si bien nació cerca de San Martín, casi en los límites con el municipio de la entidad poblana, lo cierto es que su formación fue educativa y profesional, fue realizada en la ciudad de Puebla. Él estudió en el Colegio de San Pedro, dicen algunos autores, otros dicen que en el seminario palafoxiano. Depende de cómo se entienda o se divida la educación o los niveles de educación de ese tiempo. Pero formó parte o se desarrolló dentro del entorno educativo, cultural, universitario, que prevalecía entonces, como ocurrió con otro canónigo ilustre poblano, pero opositor por su posición política, como fue Antonio Joaquín Pérez, que fue otro diputado,
representando a Puebla, él, ¿verdad? Y yendo a Cortes de Cádiz, que igual que José Miguel Grudía Coser, participó en las sesiones, ambos, cada uno en su momento, presidieron las Cortes y ambos fueron ilustres diputados, eh, pero de distinta posición, porque Antonio Joaquín Pérez fue un conservador e incluso un impulsor del golpe de Estado que restableció la monarquía al regreso del rey que se encontraba cautivo en el momento de la Constitución, cuando la Constitución es derogada por el rey en su retorno, es a través de un manifiesto que se conoce como el manifiesto que da de los persas, que da cabida al retorno del rey que estaba cautivo por Napoleón y al recuperar su libertad y al regresar a España, restablece la monarquía y persigue a los constituyentes, entre ellos a Ramos Arizpe, que es encarcelado. Pero simplemente para marcar el marco ideológico en donde prevalecían principalmente tres corrientes, la de los conservadores que eran adictos al inmovilismo, de que no se transformara nada, que no cambiara nada, que simplemente se modificara la forma de gobierno, pero que no se dieran cambios más allá en la Constitución. La de los innovadores, que eran los más activos en cuanto a propuestas, y la de los renovadores, que diríamos eran, si no reaccionarios, eran conservadores, para que el statu quo prevaleciera, por lo menos en los aspectos más importantes. Esas eran las tres corrientes más significativas. Una breve explicación por qué se dieron las Cortes, y es en el sentido de que en Europa Napoleón había sometido a cautiverio al rey y a su hijo, y con ello pues había descabezado el sistema de gobierno y el sistema político de España, y con ello también la forma de gobierno que prevalecía en sus reinos, llamados reinos de ultramar, donde América Latina y Filipinas formaban parte. Esto dio lugar a plantear en quién residía la soberanía, y fue así que se convocó a las Cortes, y se convoca en el mismo año en que se da la independencia, incluso el mismo mes y casi por una diferencia de 2 semanas. Primero sucede el grito de independencia en México el 16 de septiembre de 1810, y posteriormente, 2 meses después, se inicia el Congreso de Cádiz en el mismo año, primero en la isla de León, pero estando sujeta a graves riesgos de la guerra que tenía con Inglaterra, pues es trasladado a Cádiz, donde se desarrolla en la iglesia Felipe Neri todas las actividades, todas las sesiones que da lugar a que se formule una constitución. Entonces, es una constitución que se desarrolla durante un proceso de guerra. Y en México, en 1814, se presenta también un proceso de constitución que es la Constitución de Anáhuac. Establecido el Congreso primero en Chilpancingo y sesionado en diversas ocasiones de manera emigrante, para culminar en una
promulgación en Apatzingán, si no mal recuerdo, el 22 de octubre de 1814, se lleva a cabo esta promulgación, pero el Congreso se diluye en Tehuacán en 1815. Entonces, ambas constituciones son constituciones de guerra. Y hago el señalamiento porque revisten aspectos especiales, porque no son constituciones que se fraguen o se elaboren en condiciones normales en que se pueda tener la seguridad de los trabajos legislativos. Tan es así que la de Anáhuac terminó siendo derogado o diluido y extinguido el Congreso que le dio lugar y fusilado su principal promotor, que fue José María Morelos, siendo sometido primero a prisión y después llevado en San Cristóbal de Catepec ante el muro de fusilamiento. Eh, Otra cosa que hay que observar digamos, de manera introductoria, es cómo se formularon, ¿verdad? Donde teniendo condiciones especiales, la de Morelos, la de Anáhuac, prevalecieron los diputados suplentes porque ese era un Congreso migrante. En cambio, la de Cádiz primero se estableció a través de diputados suplentes, pero posteriormente, llegado ya el momento en que los diputados electos de América eh, lograron viajar y hacer presencia en Cádiz, entonces quedó integrado el Congreso. Y es importante examinar cómo se integró el Congreso, porque esto da idea del carácter, de la calidad, del nivel, de la perspectiva, de lo que significa un Congreso que está bien estructurado en sus bases, ¿no? Entonces, diríamos que Morelos tuvo la adversidad de tener la capacidad de desarrollar elecciones para que la gente acudiera a una convocatoria y eligieran a personas conocidas y relevantes. En cambio, el de Cádiz, pues sí tuvo la oportunidad de hacer las elecciones. Incluso en esa elección hubo fraude, conocido, reconocido, como lo ocurrido en las elecciones de la provincia de Michoacán. Para la integración de los diputados que fueron a Cádiz, por parte de México se cifran entre 15 y 20 diputados. La total de diputados que fueron registrados en Cádiz, hay cifras también variadas que van entre 185 y 300 diputados. En los datos que yo poseo, que he registrado, la formación del Congreso prevaleció la presencia de los eclesiásticos, eran casi 100. Exactamente fueron 97 personas que tenían formación religiosa, es decir, eran sacerdotes católicos que estuvieron en Cádiz. 5 tenían títulos de reino, 37 eran militares, 16 eran catedráticos, 60 eran abogados, 59 funcionarios públicos, 15 eran propietarios, 9 eran marinos, 5 eran comerciantes, 4 eran escritores y 2 eran médicos. Esa es
la formación que tuvo el Congreso de Cádiz es muy importante porque si nosotros vemos el registro de la formación del segundo Congreso en los Estados Unidos, al formular su constitución en 1788, pues vemos que el 60% eran egresados profesionistas y la mayoría propietarios, cerca de una docena provenían de las universidades más prestigiadas de los Estados Unidos, de Harvard. Fueron 3 diputados los que participaron en el segundo Congreso Continental de los Estados Unidos, que promulgó su constitución lo digo de memoria, 1881. Fue la primera constitución escrita que se dio en el mundo, la de Estados Unidos, y fue pues una constitución que no se ha modificado, a diferencia de la nuestra de 1917, que lleva ya cerca de 800 modificaciones por el sistema constitucional que utilizan los Estados Unidos para evitar estar reformando la Constitución, pero esto también da idea de la vigencia, de la continuidad, de la permanencia constitucional. Aparte de la integración del Congreso, la presidencia de las sesiones fueron rotatorias. Cada mes se nombraba un presidente y fue por eso que los presidentes o los diputados de origen americano tuvieron acceso a la presidencia, como lo he dicho. La tuvo Antonio Joaquín Pérez y también la obtuvo también Guridi y Alcocer. Los dos fueron notables oradores con distinta orientación ideológica, pero se decía que la conceptualidad y la oratoria de Guridi y Alcocer era sobresaliente, seguramente uno de los más notables oradores americanos. En un libro titulado Los presidentes americanos en las Cortes de Cádiz, se señala que Guridi era casi o semejante o menor, un poco menor que Lequerica, el diputado por Ecuador, que fue el más sobresaliente de los oradores americanos. Entonces, toda idea de la grandeza del constituyente ahí presente. Otra forma de registrar su grado de notabilidad es en el hecho de que junto con Ramos Arizpe fue quien contribuyó a, a, dar las luces jurídicas legislativas más sobresalientes. A Ramos Arizpe se le llama el padre del federalismo, y lo fue porque en la Constitución de 1824 él formuló el acta constitutiva aprobada en febrero de 1824, y en ella también establece el sistema federal, la integración o la división del territorio mexicano a través de los estados. Y esto fue posible porque él presidió la comisión de los congresos locales, de los congresos de los ayuntamientos
en la Corte de Cádiz. Entonces tuvo la idea, el proyecto de cómo introducir un sistema o cómo distribuir un territorio nacional para formar un sistema político. Eh, Junto con Ramos Arizpe hubo la presencia de otro notable mexicano que no fue diputado, pero que por su trascendencia, por su... Perdón, ¿hubo un corte? ¿Se No, me oye? le seguimos escuchando, don Antonio. Gracias. Perdón, aquí hubo un traspiés del sistema. No se Pero preocupe. me estaba yo refiriendo a Fray Servando Teresa de Mier, Mm. que también acudió a Cortes, pero no como diputado, sino como un prófugo de la justicia. Él había sido encarcelado por un discurso que pronunció en un aniversario de la Virgen de Guadalupe y lleno pues de vinculado profundamente con la cultura indiana, pues se señaló que Quetzalcóatl era el señor San Ignacio, el apóstol Santiago. Ese era, decía Quetzalcóatl, y que la Virgen de Guadalupe no era más que la Tonantzin, la reina del maíz que adoraban los mexicas. Entonces, por eso es que fue perseguido Fray Cervantes Mier, pero se fugaba de las cárceles y en esa situación acudió a las Cortes de Cádiz como interesado en el tema. Pero la presencia de Gurí y de Fray Servando dio lugar a un segundo, diríamos, evento político de trascendencia, porque igual que Fray Servando, había otro observador, pero de derecha, que hay que estudiarlo como el origen o el padre del conservadurismo de la derecha mexicana, ¿verdad? Y se trataba de un periodista que había estado en la Gaceta de México, Juan López Cancelada, y que había tenido un conflicto con el virrey y por eso se encontraba también en España. Y eso dio lugar a un debate porque en Cádiz López Cancelada publicó el Telégrafo Mexicano y en él planteaba los problemas de la comunidad española en México y defendía los intereses de la... Es decir, en México él defendía los intereses de la corona y cuando estaba en la sede de la corona defendía los intereses de los comerciantes mexicanos. De ahí se dio un debate también fuera del Congreso, tras muros del Congreso o extramuros del Congreso, entre Guridi aliado con Fray Servando y en oposición o repeliendo o contestando, discutiendo, debatiendo con Juan López Cancelada. Este es otro libro que tengo preparado porque resume las posiciones originarias de los debates entre los intereses privados y los intereses públicos. Y en ese sentido, pues entramos en materia de de la trascendencia de Guridi en cuanto a las propuestas que tuvo. Yo destaco entre esos elementos que él tuvo oportunidad de abordar
En primer lugar, el de la soberanía. En segundo, el aspecto de la esclavitud, y teniendo como base pues los problemas que representaba el esclavismo de esa época, que pues era la base de la explotación de la producción, sobre todo en lo que se consideraban las plantaciones agrícolas o las plantaciones de exportación en aquellos países donde había pues una creciente población migrante, y cuya actividad era principalmente la agricultura. En México y en Perú, pues la economía fue minero exportadora. En ese sentido es que México fue una economía relevante, incluso esa economía llegó a ser más importante que la de la metrópoli. La riqueza mexicana sirvió para sostener el sistema colonial español y de manera particular financió las guerras europeas. Este es el problema, es uno de los problemas de lo que llevó a que España se hundiera, por una parte, y que junto con esa caída precipitada de la economía, también cayera junto la economía mexicana. Pero la economía mexicana en el siglo XVII fue floreciente y fue la economía más importante de América y más importante que la española. Lo que sucede es que España financió las guerras, principalmente la guerra de los 30 años contra los Países Bajos, que se independizaron, y comenzó la decadencia de España, y con ello pues arrastró nuestra economía. Cabe señalar simplemente como dato que junto con la caída de los Países Bajos estaba ya emergiendo un nuevo sistema que iba a reemplazar al mercantilismo y al medioevo tradicional con el que España sustentaba su sistema colonial, ¿verdad? Este sistema del mercantilismo y el cameralismo, que era acumular riqueza para que para que las casas reales tuvieran un respaldo económico que les permitiera el reconocimiento de otras casas reales, pues comenzó a ser diluido, comenzó a ser mermado por los acuerdos de Westfalia. En 1648 surgen estos acuerdos que dan fin a la guerra de los 30 años y que permite la introducción del derecho internacional, el reconocimiento de las fronteras y de los territorios de los nuevos estados que se formaban. Es decir, el viejo sistema de organización de reinos y de ducados fue reemplazado por la integración de nuevos territorios que formularon ya un sistema jurídico especial para erigirse como estados. Y es eso lo que va transformando la peculiaridad de la organización política de los países europeos, y que después pues, nosotros vamos a heredar 200 años después, tratando de formar nuestras propias entidades o territorios nacionales en la América hispana, en la América portuguesa, Estados Unidos en la América anglosajona, ¿verdad? Eh, en ese
en la formulación, en la formación del Estado que ya viene generándose, que se da en la Constitución de los Estados Unidos, después en la Constitución francesa, surge la Constitución de Cádiz. Es decir, uno de los aspectos principales de la Constitución de Cádiz es la constitución de los reinos de España como Estado-nación. Son Estado-nación en base a que están reclamando una soberanía. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es el reclamo del ejercicio propio del poder para organizar una población sobre un territorio. Como definición, la soberanía como dentro del latín se conoce como la supra omnia, o sea, el supremo poder. Supremo poder para realizar sus propias leyes, constituirse como organización de gobierno, aplicar sus propias leyes y gobernarse por sí mismo. Eso es lo que se está reclamando porque precisamente el cautiverio de Fernando VII y su padre obligó a que en las colonias o reinos de España, lo mismo que en España, se discutiera en quién reside la soberanía. Cuando cuando es secuestrado el rey y el príncipe, la soberanía que se consideraba la ejercía el rey en España, entonces se plantea en quién reside. Y es por eso que la definición es sustantiva para tratar de definir el carácter de la nueva organización política de lo que fue el reino, ¿verdad? Y es ahí donde el debate se da y donde brilla Guridi Alcocer de manera pues brillante, ¿verdad? Brilla de manera magnífica, porque él habla de que la soberanía es esencial y da poderes exclusivos para elaborar las leyes y aplicarlas. En esa ocasión su definición no fue aprobada en los términos que él la planteó, pero en el acta constitutiva y en la Constitución de 1824, él sí introduce su definición de manera categórica y es lo que aún prevalece en la organización política de nuestro país. Podemos afirmar que Guridi Alcocer es el padre de la soberanía mexicana. El concepto que él emite es que la soberanía reside esencial y radicalmente en el pueblo, en la nación. Dice, en la nación es su concepto. Reside esencial y radicalmente en la nación. Y solamente la transfiere, quiere decir, la deposita, pero no la pierde, porque es radical en el pueblo. Y solamente la deposita, es decir, ¿a quién la deposita? A quienes tienen la representación de la nación. En este caso, pues es la Cámara, el Congreso, es quien representa a la nación. Cuando dice que solamente la deposita y no la delega, está precisamente difiriendo, está planteando una diferencia
una diferencia con el concepto de soberanía que tiene Rousseau y que prevalece en la gran mayoría de las constituciones. En Rousseau sí se concibe la soberanía como un ejercicio que se delega, es decir, se delega en el Congreso, y entonces la nación no tiene no tiene la soberanía de manera radical. Este concepto está recogido en la Constitución desde 1824 hasta nuestros días y está conceptualizado en el artículo 39 de la Constitución, comentado de manera de acuerdo con la memoria. Esto nos dice que el pueblo tiene todo el tiempo la facultad de modificar su forma de gobierno. Ahí está Guridi Alcocer. El pueblo tiene todo el tiempo la facultad de modificar su forma de gobierno. Esto es, el pueblo mexicano, la nación mexicana, puede cambiar su forma de gobierno porque no está restringida a una sola manera de... Y en eso tenemos una primera, un primer pues concepto trascendente que ha existido, vivido, pervivido a través de incluso de otras constituciones, como fueron las centralistas y las que se modificaron después en el 56 y en el 17, y aún en la neoliberal que tenemos ahora, pues prevalece el artículo 39. ¿Verdad? Que es una de las columnas de nuestro constitucionalismo mexicano. Otro elemento sobresaliente en la labor legislativa de Guridi está en la defensa de la libertad a los esclavos. Él fue el primero en subir a la tribuna y establecer que era necesario que el sistema de esclavitud se extinguiera, se prohibiera el comercio de esclavos como primera medida. Y este discurso es trascendente porque en la Constitución de 1924, el primer artículo pues, es precisamente un artículo en que dice que en México está prohibida la esclavitud. ¿Qué significó esto? Significó una diferencia tajante con la Constitución norteamericana, que muchos dicen que fue copia o fue una mala traducción de la copia de la Constitución de los Estados Unidos. No es así, ¿verdad? Porque el primer artículo de la Constitución prohíbe la esclavitud. Eh, ¿Por qué se prohíbe en México? ¿Por qué en Estados Unidos se mantuvo? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esa diferencia constitucional? Para decirlo de manera inmediata y pronta, eh, podemos señalar que uno de los costos que México tuvo que enfrentar fue la pérdida de Texas, porque Texas fue invadida por esclavistas que a título engañoso esgrimieron la modificación del sistema federal por el centralismo en 1833 como una regresión que ellos no aceptaban porque querían mantener el sistema federalista. Y bajo esta bandera hubo una sublevación de angloamericanos
que estaban promoviendo sobre todo y ejerciendo ya la esclavitud en Texas para llevar a cabo un enfrentamiento con el ejército de Santana que finalmente fue, fue pues controlado y sometido Santana a una detención, asumió la entrega de Texas, ¿verdad? Esto, sin embargo, significó que en Estados Unidos, junto con este modelo de extracción territorial en el que perdimos a Texas, se repitió en el caso de la guerra del 48, aplicada el principio de la doctrina Monroe y llevado a cabo pues la guerra del 48, los acuerdos de Guadalupe Hidalgo de febrero de 1848, tuvimos la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio, pero fue también por los intereses esclavistas. Y ahí tenemos la demostración de la diferencia entre los Estados Unidos y nosotros, porque los Estados Unidos se erigieron en base a la esclavitud y nosotros pues tuvimos que remar a contracorriente porque la caída de España también nos llevó al derrotero de una economía destrozada después de nuestra independencia y después las invasiones de las grandes potencias impidieron pues un desarrollo que nos diera posibilidades de aprovechar nuestros recursos de mejor manera. Un aspecto sobresaliente hay en el discurso de Guridi cuando habla de la patria. Él dice que la patria es el más dulce de los sentimientos de la nación, ¿verdad? De manera poética, e incluso diciendo, refiriéndose al poeta, habla de esa manera para exaltar que se trata de un sentimiento profundo, de un compromiso que se asume de manera personal y que ese patriotismo debe de existir en la sociedad. ¿Qué ocurre cuando el PAN utiliza el término de patriotismo para ganar votos? Pues hay una diferencia entre hablar de la patria desde el gobierno o por el interés del gobierno y de gobernar, a una diferencia en el sentimiento de la patria cuando ésta se ve amenazada por una guerra, por una invasión, o aquellos que han tenido necesidad de emigrar, los 15 millones de mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos, ellos exhiben o presumen y lo hacen con un profundo sentimiento de que son más mexicanos que los mexicanos, porque tienen un sentimiento de patria. ¿Y por qué? Pues porque relativamente si no la han perdido, sí se encuentran lejos de ella y ese sentimiento surge con una gran fuerza, con una gran emoción. Entonces, veamos el patriotismo de Guridi, de qué manera lo establece, de qué manera lo maneja y cómo lo defiende, ¿verdad? Entonces sería su tercera variable o eje de elaboración legislativa. Él fue un legislador con muchas intervenciones en el debate, en las comisiones, formó parte de las comisiones de Hacienda, de Fomento,
elaboró lo que puede ser el documento más importante del reclamo de los diputados americanos en la Corte de Cádiz. Algunos lo llaman las quejas de América. Este documento pues toma una gran fuerza en el momento en que se discute la nacionalidad española, eh, cuyo referente pues es el artículo 22. Bueno, el 5 y el quinto y el 22 eh, plantean el carácter de los españoles y conceptúan como español a los residentes, a los, eh, eh, a los españoles de ambos hemisferios, pero son españoles aquellos que tienen pureza de sangre. ¿Qué es la pureza de sangre? Que no sean africanos. ¿No? Y los africanos, en el artículo 22, se establece cómo pueden obtener la identidad o la nacionalidad. No había el concepto de nacionalidad, pero sí la definición de lo español. Entonces, por los trabajos reconocidos a favor, de España, decían. Y en este debate, pues estaba mezclado de las categorías étnicas que existían en México. ¿Va? México era un mosaico de castas. ¿Va? Y este problema, pues, encendió a la pasión a todos los diputados americanos para discutirlo. Y Guridi es el que formula este documento. Guridi era un escritor, era un hombre con capacidad de redacción, de transmitir relatos. Su obra literaria está estudiada académicamente, ¿verdad? Pero escribía además con una gran soltura. No era una transmisión solamente religiosa, que pudiéramos tener el sentido que significaba su ordenamiento sacerdotal, como incluso Hidalgo pues tenía más sentido de su religiosidad y está presente, ¿verdad? Pero Guridi, su literatura es carnal, es sensual, transmite con una gran soltura sobre su condición religiosa, lo digo, su carácter personal. Hay una descripción que lo hace incluso aficionado al toreo. De manera que fue un hombre peculiar que hablaba que tenía un vínculo estrecho con el manejo del sexo o de la sensualidad. Dicen con señoritas empoderadas o con o jovencitas casaderas, en fin. Es una persona prolífica en su escritura. Pues es una forma muy somera y generalizada de tener una idea de este hombre genial que no abandonó que mantuvo su relación en política en Cortes hasta 1820. En 1821 ya se encuentra en México y es diputado al primer congreso convocado por Iturbide, y siendo el presidente de la Cámara de Diputados, es ocupada esta Cámara por el Ejército y por la presencia de Guridi, que exige al Congreso
que lo nombre emperador. Y estando precisamente presidiendo Guridi Alcocer la sesión, interpela y responde a Iturbide que no está en las facultades del Congreso esa decisión. Entonces, ven el valor de un hombre en estas circunstancias, enfrentado a un ejército, a punto de que el ejército disperse el Congreso o lo encarcele, y tenga la capacidad y el arrojo de decirle al Supremo Poder de Iturbide, decirle que no está en sus facultades. Pues ese es otro rasgo que hay que reconocer, el valor intrínseco de la peculiar manera de Guridi, ¿verdad? Y es pues notable su desarrollo, llega ya sabemos que cómo se desencadenaron los hechos después de que surge el plan de Veracruz para la caída de Iturbide, y después en el segundo congreso, pues nuevamente vuelve a sobresalir Guridi Alcocer. En esta vez, tanto en la contribución que hace para la formulación del gobierno de la capital, el gobierno de la federación, él es el que de manera directa tiene una participación importante en la idea de cómo debe de establecerse y funcionar la capital de la nueva federación, de la nueva república. Y otro rasgo también sobresaliente en cuanto a que pues nuestro estado, Puebla, quería engullirse, quería a adicionar a su territorio al estado de Tlaxcala. Y es Guridi el que se opone de manera directa a que esto ocurra. Por eso es que su importancia es relevante, pues además porque su labor fue muy distinguida y reconocida, aunque ciertamente poco difundida. Considero que esta es una idea somera, muy generalizada, pero nos permite acercarnos a una de las grandes figuras de los padres de la patria, en el sentido de cómo se constituyó nuestra nación. Y felicito a, a nuestro amigo Ernesto por esta insistencia de que lleváramos a cabo el homenaje. Diciembre está un poco afectado, en cierta manera afectado, porque hay varios homenajes y fechas simbólicas. También la presencia de Pastor Rue está enmarcada en este mes, y varios constituyentes pues están, no sé por qué la coincidencia de la presencia de estos hombres. El maestro de la Torre Villar, Ernesto de la Torre Villar, que es paisano, fue paisano, ya murió, pero recuerdo su amistad, su cercanía, su generosidad. Cuando conoció el trabajo de Guridi Alcocer, dice: cómo nos asombran estos hombres de entre siglos. Guridi Alcocer fue un hombre entre siglos, y estos entre siglos significa que son hombres que van a alumbrar con su talento, con su desarrollo
personal las nuevas rutas del porvenir de la siguiente generación y de los siguientes tiempos. Guridi fue uno de ellos. Y solamente restaría de manera breve, pero para que no se pierda la oportunidad de mencionar, su, diríamos, su carrera eclesiástica estuvo enmarcada en su inicio porque fue el cura, diríamos, él cubrió el curato de Acajete y lo cubrió por oposición, no por nombramiento. También fue cura o fue párroco del, de la iglesia de Tacubaya y culminó su trayectoria religiosa siendo el responsable de la Catedral de México. De esa manera, siempre también fue un sacerdote muy destacado, al igual que Ramos Arizpe y Fray Servando Teresa de Mier. Yo diría, es la triada que que marcó un hito histórico en la primera etapa del surgimiento de nuestra nación. Son ciertamente las columnas sobre las que se erigió el México que hoy tenemos. Muchas gracias. Al contrario, don Antonio, muchas gracias por su extensa y muy nutrida explicación, descripción de este gran hombre, José Guridi y Alcocer, José Miguel Guridi y Alcocer, a quien hoy rendimos homenaje, merecido homenaje a 262 años de su nacimiento, y donde un dato particular, don Antonio, visualizaba yo antes de transitar a las preguntas y respuestas para ya encaminarnos al final. eh, Nació en el mismo año Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando Teresa de Mier nació el 18 de octubre también de 1763, pero él falleció un año antes, 3 de diciembre de 1827. Gracias, don Antonio, por su sensibilidad para transmitir su conocimiento, don Antonio. Muchas gracias. Transitamos ahora ya para concluir y brindarle dinamismo a esta conferencia, este día 26 de diciembre de 2025, al segmento de preguntas, comentarios adicionales, también respuestas que don Antonio Tenorio tenga a bien en compartir. Eh, ¿Alguien desea hacer uso de la voz en esta parte, en este segmento? ¿Alguien que desee intervenir, preguntar? Muy bien, el abogado Héctor Moreno Toscano nos apoya, abogado Héctor, activando su micrófono, por favor, para escucharle. Listo. Lo primero que quiero hacer, y esto no me puede faltar ni gusto, ni emoción, ni fraternidad en estos días de Navidad, es darle un abrazo a todos ustedes, pero especialmente a una gente que desde que lo conocí, lo he considerado un gran amigo, un gran hombre, un estudioso mexicano, que es Antonio Tenorio Adame. Hace muchísimo tiempo tengo la derivada amistad de mi familia de conocerlo, porque yo era mucho más eh, relacionado con otras edades, pero él conservaba la amistad hasta de mis propios padres, mi hermano y mis padres y mis hermanas, etcétera. Es como si fuera mi familia. Es para mí, un gran amigo. Y hoy que lo llevas a esta reunión, estimado Ernesto, pues te quiero agradecer no solo en los conocimientos que nos ha
dispersado que son muchísimos, porque si tú viste es una biblioteca de personajes de la historia de México y sobre todo de aquellos tiempos en que México se empezó a formar después de otros tiempos de desorden que venían dando circunstancias a que algún día tomaran forma, escritura, constitución y tiempo. Pero a mi amigo José Antonio, perdón, Antonio, yo te quiero hacer una pregunta que siempre se me ha atravesado, no tanto desde la teoría constitucional, que la tengo muy clara por su contundencia, sino que en un momento dado se me hace bolas a través de la importancia fundamental que tuvo el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fíjate bien que cuando se hizo esa reforma del artículo 2 se cuidó mucho el orden constitucional general del mandato supremo del artículo 39 que tú has mencionado. Pero sin embargo, se dieron unos conceptos que curiosamente pues se establecen en ambos artículos, el 39 y el 2, y que terminan haciendo, pues no quiero decirte confusión desde el punto de vista del derecho, porque quienes estudiamos el derecho constitucional tenemos que conocer y comprender la jerarquía desde el orden jurídico tradicional. Pero con esa reforma, hay, por ejemplo, el artículo 39 dice que la soberanía está en el pueblo y el artículo dice que la soberanía está en la nación mexicana. El artículo 2. El artículo 39 está diciendo que es originaria y esencial. Y en el artículo dice propuesta y garantizada por las propias comunidades originarias. El 39 dice que es absoluta y fundacional y el 2 dice que es interna y regulado. El 39 dice crear, legitimar y transformar el Estado a través de la soberanía y el 2 dice preservar la unidad del Estado. El 39, el 39 dice no, no las reglas, es la Constitución General. Y el 2 reconoce esas reglas pero las limita. La posibilidad de fragmentación, según el 39, no es ninguna, no es posible. Y el artículo 2 expresa que está expresamente prohibida. Prohibida al régimen constitucional, es decir, no se puede salir del régimen constitucional. El último de los conceptos que se contrarían en todo esto es la teoría constitucional del poder en el 39. Y el 2 es la organización plural del Estado determinado. Quiero decirte que esto me confunde mucho cuando, estudiando los pueblos originarios, me encuentro que hay 68 pueblos originarios con soberanía, cuya soberanía radica en su pueblo. Es decir, ellos establecen sus usos, ellos establecen sus costumbres, ellos establecen sus normas. La única identidad que los hace comunes, que los abraza, es que según el régimen constitucional, tienen que estar completamente ligados y expresados bajo la voluntad del pueblo. eh, otro concepto que se me hace bolas es del pueblo mexicano. ¿Cuál es el pueblo mexicano? ¿Por qué no se llama pueblo poblano? O en su caso, pueblo veracruzano. ¿Quién fue el primero en conocer de las ideas constitucionales si no pasaron por Veracruz y por Puebla? Puebla, en un momento dado en la historia de México, y lo he dicho varias veces,
es más importante, mucho más importante que la literatura azteca. La literatura azteca y todo aquello que conocimos derivada de una aventura no me significa historia, me significa solamente una circunstancia de empoderamiento de una población extraordinariamente bella, que era la de los aztecas. Si en un momento dado por el quiebre de todos los pueblos contra los aztecas significó romper a los aztecas el alcance de todos los pueblos, sí me parece muy bien, pero ese fue el logro de los pueblos, no fue el logro de los españoles, ni fue el logro del Estado mexicano. Es muy importante, amigo Antonio, que pudiéramos en un momento dado, quienes estudiamos el derecho y tan desde el punto de vista de todas las raíces como lo haces tú, que pudiéramos definir, pero con toda precisión, qué es la soberanía. Porque la soberanía no es el discurso que se dice cotidianamente en las mañaneras, de acuerdo a los pueblos originarios. La soberanía son las reglas que cada cultura, cada población, indígena y originaria, determina sobre su propio comportamiento. Por eso, por eso, amigo Antonio, creo que la diferencia conceptual del entendimiento de lo que dicen los diputados federales en el centro de la República y los conocimientos, digamos, de aquellos individuos que viven en las poblaciones naturales, no se parece en nada. Hoy, por decir un solo ejemplo, tenemos el problema de la soberanía vista desde el gobierno federal, en donde quiere aplaudir y reconocer a los Estados Unidos como nuestra fuente de producción alimentaria, con la facilidad de la compra de sus artículos, y la soberanía de los pueblos mexicanos que dicen, queremos que nos ayudes a producir, dándonos las facilidades del financiamiento para que nosotros hagamos, sembremos y cosechemos lo que nos gusta, lo que queremos compartir y convivir con los demás. Ante esa lucha de soberanías, ante esa lucha de entendimientos por falta de... Y lo voy a decir con toda claridad y tú lo vas a comprender porque vienes extraordinariamente bien formado de una población cuya importancia, fíjate bien lo que te digo y no alabo tu ascendencia, sino que lo sé por la historia, es más importante Tehuacán que la ciudad de Puebla. Ahí debería de ser la capital del estado y Puebla en un momento dado una gran ciudad de desarrollo metropolitana como lo es. Pero bueno, sabemos que hoy Puebla es la capital del estado porque está más cerca del Distrito Federal, pero no es el concepto original de la historia. La historia o en la historia, Tehuacán viene siendo no solo la cuna de, pues de todo esto que hemos estado diciendo, que sería una cosa muy interesante hacer una mezcla entre el valor de Tehuacán y el valor de la formación que tú nos acabas de enseñar, sino que también pudiéramos decir, mi querido Antonio, que Tehuacán ha tenido y tendrá siempre un valor trascendental en la historia del Estado. Yo te agradezco muchísimo, Antonio, sobre todo verte en esta temporada que siempre te he deseado dar un abrazo. Es una temporada donde la amistad y el afecto se sobresale y tú tienes el mío. Y te agradezco que nos hayas enseñado tanto en una sola conferencia. Es muy importante lo que dices. Yo conozco mucho de tus obras, inclusive tengo en mis manos y la muestro un librito pequeño que se llama Patriotismo Constitucional. Es tuyo.
tú lo hiciste y es un gran resumen de cómo se formó toda esa parte de la historia de México, en donde realmente están las raíces de lo que hoy realmente disfrutamos quienes sabemos disfrutar la ley y la Constitución, pero que desobedecen todos estos reformadores de la no sé qué, que en un momento confunden el poder humano especialísimo, soberano y soberbio con los mandatos del pueblo original. Te doy un abrazo y te agradezco mucho esa gran enseñanza, Antonio. Te sigo. Gracias, Héctor. Yo reitero el abrazo y te agradezco profundamente tu opinión. Muchas gracias, don Gracias, Antonio, Antonio. Un abrazo. y abogado Héctor también por su reflexión, su exposición en torno a la soberanía, y quizás el año entrante podamos organizar algún conversatorio, conferencia que estimule la reflexión, el pensamiento conceptual, epistemológico y definitorio de la soberanía para lo que resta del siglo XXI, los próximos 75 años, ya 74 años, y repensarnos quizás como nación ante los grandes desafíos comerciales, económicos, eh, de cooperación internacional para el desarrollo, en fin, de incorporación de las nuevas tecnologías, y como parte de estos procesos de cambio civilizatorio que sufrimos. Gracias. Oscar Aguirre desea intervenir, quizás con una pregunta o algún comentario adicional. Oscar, te escuchamos. Bueno, pues no es, no es pregunta, quizás tampoco comentario, pero pues lo mismo que escribí, ¿no? Que qué gustazo este, escuchar al maestro. Nieta, pues de una vez, No sé ahí si, escrito. sí, Sí, Oscar. Sí, te escuchamos, Oscar. que nos vimos por ahí en el primer informe de la senadora este, eh, Castillo, don Antonio y yo por ahí nos vimos, nos saludamos y pues nada más darle las gracias por este gustazo. Yo llegué como 10, 12 minutos después, entonces pues estaré pendiente cuando subas el documento a Face y lo podamos ver. Si me hace favor de mandarme la liga al mismo tiempo para estar pendiente. Pues muchos saludos y un abrazo fuerte a todos y a don Antonio más Muchas todavía. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Un abrazo. Gracias, igual. Muchas gracias, Oscar. Gracias por tu intervención. Me parece que desea intervenir el maestro Jesús Pacheco. ¿Es así? Suplico lo pudieran manifestar con mano física o virtual, activando quizás su cámara si les es posible, para manifestar que desean hacer uso de la voz y poder incorporar su debida intervención. Quiero destacar que nos acompaña el doctor Pablo Vázquez, es titular de la Casa de la Cultura Jurídica aquí en Puebla, a quien conocimos recientemente, y que me permitía yo comentar al inicio que la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala lleva por nombre a, de José Miguel Guridi y Alcocer, notable persona a quien hoy rendimos homenaje. Eh, ¿Alguien más desea intervenir? ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional, insisto, que pueda estimular la reflexión, el pensamiento crítico? Eh, el doctor Pablo Vázquez desea intervenir. Por favor, doctor Pablo Vázquez. Y buenas tardes. Buenas tardes, maestro Antonio. Buenas tardes, maestro. Un gusto escucharle.
Gracias. Sin duda, coincido con el abogado toscano, ¿no? En una hora eh, nos inundó usted de información que nos permite comprender el contexto, pues, de turbulencia, ¿no? Que le toca vivir a Guridi y Alcocer. Y aún así, en ese contexto, logra destacar y arrojarse, ¿no? A los desafíos que se le presentan. En su exposición, maestro Tenorio, me preguntaba y me he preguntado, ¿no? Eh, ¿Aparece o se crea la primera constitución, la constitución de 1824? Él fallece en 1828. Previamente la constitución de Cádiz de 1812, en la que participa. Eh, ¿Qué información nos puede compartir, maestro, sobre la perspectiva, sobre la postura, si es posible que llegó a tener, como un poco más desarrollada, Guridi, en este contexto, ¿no? En donde los pueblos, las comunidades indígenas, las culturas indígenas, no logran tener un espacio dentro del texto constitucional. Es una pregunta que me he hecho, entendiendo claro que cuando se da la invasión, como dicen los pueblos y comunidades ahora, no conquista, dicen como cuando se da la invasión, por lo que existían eran culturas, después se les califica de indios, y ya en México independiente se les va a calificar de indígenas hasta el momento, pero justo en el momento en que el Estado se erige, que nace ya como federación, teniendo como antecedente la Constitución de Cádiz, se llama la atención, ¿no? Que si en la época de la Nueva España se había respetado el derecho indiano, el derecho de las culturas, eh, si es cierto, eso sucede, tenemos que con posterioridad ya no van a aparecer en el texto constitucional. No sé si sobre esto se haya advertido. Comentó usted algo sobre el mosaico, ¿no? De etnias, pero no sé si sobre esto haya tenido una postura con más datos sobre Guridi, maestro. Bueno, muchas gracias por su participación. Eh, pues la importancia de las casas de cultura legislativa, judicial, eh, están abiertas para esta clase de eventos y nosotros dispuestos a contribuir con el trabajo que usted desarrolla. Mi agradecimiento y mi felicitación al mismo tiempo. Diríamos que el debate de la soberanía en la Constitución de 1924 estuvo planteado en las tres soberanías que se planteaban, ¿no? Como la que correspondía si correspondía a los estados o correspondía a la nación. Este debate pues fue principalmente sostenido por las diputaciones de Zacatecas y de Jalisco, que originalmente formaban una sola unidad territorial, pero en la Constitución de 24, que fue muy flexible en la integración y formación de unidades federales, lograron su separación y en la discusión, en el debate que se dio, pues se mantenía la idea de que primero si el país era centralista o era federalista. Era una federación y ya establecido el criterio de que era una federación, se derivó a la discusión, al debate en quién residía la soberanía. Una cuestión que fue muy diferente a la de los Estados Unidos, que ahí el proceso de independencia tuvo otras derivaciones y también
esto nos da idea de que nuestro federalismo y nuestro constitucionalismo es diferente, es diverso al federalismo y al de los Estados Unidos. En principio, en los Estados Unidos unió lo que estaba dividido y aquí dividió lo que estaba unido. Nosotros, ¿por qué? Porque la formación del sistema colonial que prevalecía en ambas partes era no solamente diverso, sino contrapuesto. En los Estados Unidos e Inglaterra la relación era de un sistema colonial descentralizado. Y en el caso de México y de América hispana con España, el sistema fue un sistema centralizado. Este también fue un problema que nos originó impedimentos para abordar nuestra independencia con cierta formación. Simplemente los Estados Unidos tenían ya formado una burocracia, incluso ya tenían formado ya tenían la experiencia de los congresos. Los congresos continentales era una forma de organización en los Estados Unidos que estaba reconocida por el sistema descentralizado de Inglaterra. Bueno, esa fue una primera diferencia. Ahora, la diferencia entre a quién le corresponde la soberanía, a la nación o a los estados, ¿verdad? Y el debate que se dio para quienes se empeñaban en una y otra postura fue resuelto me parece que es el artículo 122 o 124, de que la soberanía reside en la nación y en los estados se ejerce también una soberanía, pero solamente en lo que a su sistema interior corresponde. Esa fue la manera en que se encontró la salida para dar el reconocimiento de soberanía a cada uno de los niveles de gobierno, como se dice ahora, los niveles de gobierno. Y ya Héctor, Héctor Moreno nos hablaba de la soberanía de los pueblos originarios, que también está en lo que concierne a su régimen interno, o sea, usos y costumbres. Por eso es que nuestro sistema de soberanía pues puede funcionar y puede sobrevivir. Yo hasta donde recuerdo, los únicos países que fueron federales fueron Brasil y México. Los demás fueron repúblicas centralistas. Y la peculiaridad de nuestro sistema soberano incluso está estudiado recientemente por el doctor José Barragán Barragán en el soberanismo, la soberanía en el poderes locales mexicanos. Creo que ese es el título que tiene el trabajo y analiza las declaraciones de soberanía en cada uno de los 19 estados que formularon su constitución local, como es el caso de Puebla, en 1825. Si usted nos invita y nosotros nos organizamos, tenemos la capacidad, podemos llevar el tema a la casa jurídica que usted acertadamente dirige, doctor. Yo le agradezco mucho su presencia, su interés y agradezco que nos haya acompañado. Y pido una disculpa, no sé el uso del tiempo si me excedí, pero yo creo que sí, pero nunca el contralor, el moderador me hizo la seña de los 20, 40 minutos razonables, no sé, pero no sé medir el tiempo. Yo a mi edad ya no mido mi edad por años, ni por sexenios.
sino ni por décadas. Ya digo, tengo la edad del universo y por eso es que a veces abuso del tiempo, ¿eh? Una disculpa, Muchas gracias, maestro. Y al contrario. un gusto escucharlo. Gracias, Ernesto. Gracias a usted, doctor Pablo Vázquez. No se preocupe, don Antonio. Fue una hora exacta y totalmente nutrida de datos que nos ilustraron y estimularon a profundizar en la vida de José Miguel Guridi y Alcocer y otros personajes, como mencionaba usted, Juan López Cancelada. Y una pregunta concreta, don Antonio. Hablaba usted sobre un libro que está escribiendo sobre Juan López Cancelada, ¿es así? Bueno, es la edición de los periódicos, es una edición facsimilar de los debates que se dieron a través del periódico que dirigió López Cancelada en Cádiz, que fue el Telégrafo Mexicano. Él tuvo el teléfono, él fue director y editor y lector y distribuidor, voceador, todo del Telégrafo Americano, del Telégrafo Mexicano y otro periódico que y fue un hombre que defendía el interés privado, el interés particular. Vale la pena examinar sus posturas. De Porque acuerdo. ahí está el origen de la derecha en México. Ah, muy bien, de acuerdo. El origen de la derecha en la vida de Juan López Cancelada. Gracias, don Antonio Tenorio. Antes de preguntarle al maestro Francisco Echeverría si desea hacer uso de la voz, ya que redactó una pregunta concreta, quiero leer, tengo en mis manos el libro Agonía del Congreso, autoría de don Antonio Tenorio Adame, lo presentó aquí en Puebla 9 de diciembre de 2021. En su página 99, el capítulo Los sentimientos de la nación y la esclavitud, solo leeré un párrafo. Los sentimientos de la nación dispusieron en su punto 15, se proscriba para siempre la esclavitud, lo mismo la distinción de castas, queden todos iguales, solo distingan a un americano de otro el vicio y la virtud. Y en el 18, no se admite la tortura. Los sentimientos de la nación son una bella declaración de patriotismo, el amor a la patria, decía ya José Miguel Guridi y Alcocer en las Cortes de Cádiz, es el más puro y bello sentimiento. Y en su página 136, La soberanía y el Congreso, se titula el capítulo. Los sentimientos de la nación es el mensaje personal de Morelos, leído durante la instalación del Congreso de Chilpancingo, a manera de exordio o preámbulo constitucional, como base mínima a discutir y aprobar por los legisladores. Es el compromiso fundamental por aprobar. Su contenido y forma de expresión connotan el sentimiento patriótico que envuelve e inspira la lucha insurgente, un patriotismo, como dijera en Cortes de Cádiz el diputado de Tlaxcala, Miguel Guridi y Alcocer, quien dimensiona su trascendencia, el patriotismo, el más puro y bello de los sentimientos. Morelos encendió la llama de identidad ética que aún ilumina a los mexicanos. Maestro Echeverría, ¿desea usted hacer uso de la voz? Si es posible, ya concluiríamos con usted, con su pregunta, ya que no hay otra manifestación clara de participar de nuestros asistentes. Maestro Echeverría, ¿desea usted? De acuerdo, comenta que no puede hacer uso del micrófono. En consecuencia, me permito dar lectura a su comentario y pregunta concreta. Estimado, sí, maestro Francisco Tenorio, doctor, en otro tenor, ¿cuál sería su opinión con respecto de la influencia de las logias masónicas en este tipo de constituciones? Ya que al final del día se dice Estados Unidos iba abriendo camino para el futuro imperialismo. ¿Guridi y Alcocer pudo haber participado del ideal de estas logias? Bueno, las logias en realidad eran la presencia de
de lo que después iban a ser los partidos políticos. En aquel tiempo no había la idea, ni la infraestructura, ni las legislaturas concebidas para que se diera el origen o el desarrollo de los partidos. Y las logias pues fueron la primera forma de organización política y que van a conectar a los interesados políticamente con el Congreso. En el caso de las Cortes de Cádiz, quien fue un distinguido activista en términos de la formación masónica fue Wat Blanco, que estaba exiliado en Inglaterra y con quien se comunicaron muchos de los activistas mexicanos. Entre ellos estuvo el padre de Nuevo León, Fray Servando Teresa de Mier, ¿verdad? Omina también tuvieron conexión con las logias. Previo al surgimiento de las logias, se dio el fermento político del primer congreso que fue convocado por Agustín de Iturbide. Aunque prevalecían los bloques políticos originarios, los monárquicos, la gente de O'Donoghue, ya estaban perfilados los liberales y los conservadores, y ellos, impulsados, incluso alentados por Poussin, el primer embajador de los Estados Unidos en México, pues toman un impulso entre los neoyorquinos y los escoceses, que van impulsando posiciones polarizadas, como se dice ahora, es decir, basadas en la teoría del enemigo, visto entonces los participantes políticos no como adversarios, sino como enemigos. Y esto es lo que nos da el primer nivel de organización política que prevalece pues durante todo el siglo XIX y parte ya del siglo XX. Aún ahora pues son relevantes organizaciones liberales que fueron promovidas y fortalecidas por la recuperación del territorio nacional con la lucha de Benito Juárez, ¿no? Creo que esa es una contribución, debemos de verlo así. Y desde luego quiero señalar que este debate va a tener una especial acogida el próximo año, es decir, dentro de 2 semanas, que es el centenario de la Guerra Cristera. Va a tener desde la perspectiva no solamente de los organismos de activistas y la resistencia de las organizaciones que de su misión religiosa derivaron en núcleos de guerra, como el padre Jiménez, que fue uno de los principales inspiradores de la resistencia y de la organización militar de la llamada derechos de religión. Luego entonces, el próximo año tenemos que impulsar el debate sobre el laicismo, que es la base de recuperación del sentido humanitario para respetar a las posiciones políticas y superar las contingencias religiosas que corresponden a otro campo del dominio del pensamiento político. Ese sería mi comentario al amigo Echeverría. Muchas gracias, don Antonio Tenorio, gracias. Y sí, de acuerdo, en 2026 es obligado el
reflexionar, profundizar en temas como laicismo, laicidad, y me permito leer el comentario que envía el maestro Telésforo Américo Guerrero González, a quien le pregunto si desea hacer uso de la voz. Sería plenamente favorable y bien recibido su comentario de viva voz. Maestro, ¿desea usted intervenir? Le felicita don Antonio, le envía felicitaciones el maestro Telésforo por tan brillante disertación, y como siempre nos deja con un espacio para reflexionar y de continuar, seguir indagando en nuestro pasado para fortalecer el presente. Y me permito destacar que también fueron convocados a esta sesión. Don Ricardo Villa Escalera nos acompañó al inicio, se tuvo que despedir, le envía un saludo y abrazo fraterno, don Antonio. Y nuestro amigo el economista, el doctor Arturo Huerta González, por motivos de viaje no pudo acompañar, pero le envía un saludo afectuoso y espera que el año entrante podamos concurrir. Maestro Telésforo, ¿sí está en condiciones de participar usted de viva voz? Ya le envié una solicitud para reactivar su audio. Mientras el maestro Telésforo nos apoya activando su micrófono, ya para concluir, don Antonio, no pretendemos abusar de su tiempo. Don Antonio, algunas personas, figuras clave que fueron relevantes, que influyeron en la vida de Guridi y Alcocer, ¿podría compartirnos los nombres de quienes influyeron en la formación ideológica, su matriz conceptual, para que pudiera este hombre tan relevante trascender? ¿Qué personas influyeron, don Antonio, en Guridi y Alcocer? Bueno, sí hay, en esa época había eh, pues una organización eclesiástica relevante donde se acogían a las gentes en las que se advertía y se vislumbraba su conocimiento, ¿verdad? Eh, como, como fue el caso de Antonio Joaquín eh, Pérez, ¿verdad? Él fue un hombre que impulsó y estuvo en el Colegio Real de San Ignacio, y ese colegio fue el que lo impulsó. De igual manera, ocurrió con Guridi Alcocer, los colegios donde ellos se desarrollaron, el de San Pedro y la Palafoxiana, pues eran centros de poder también, y eran los que influían. No tengo conocido o estudiado la formación directa y personal de quienes, pero lo que sí podemos señalar que la expulsión de los jesuitas marcó profundamente las características políticas del clero. Lo que estamos viendo entre Morelos y Cádiz, entre la Constitución de Anáhuac, distinguimos que ahí los participantes de los participantes directos, tanto en la acción revolucionaria como en la formación jurídica de la Constitución, fue el bajo clero. Y en el caso de la Constitución de Cádiz, estamos viendo la relevancia del clero
intelectual del clero culturalmente formado, culturalmente, pero no es el bajo clero, sino son sacerdotes relevantes de las corrientes religiosas del momento, ¿no? Esa distinción es pues uno de los hechos relevantes de esta discusión, de esta mesa que hemos tenido esta tarde, porque México fue el único país junto con Haití donde el cambio político fue revolucionario, es decir, participaron las masas y con la característica que en México quien dirigió inicialmente la lucha revolucionaria fueron los sacerdotes, sacerdotes del bajo clero. En el resto de América lo que ocurrió fue la división de los ejércitos de la monarquía. Entonces, los héroes de los países sudamericanos, como Simón Bolívar, como fueron militares, fueron generales, fueron oficiales del ejército. En cambio, en México fueron sacerdotes. ¿Qué nos dice esto? Que la formación eclesiástica fue una formación, diríamos, de sectores sociales que recibieron el impacto de las reformas borbónicas que llevó las reformas borbónicas pretendían romper la centralización con que operaba el colonialismo español e inducir cambios en el sistema y dar mayores libertades a las colonias. Pero junto con eso tuvieron una reforma fiscal que casi fue de incautación y eso fue lo que levantó la ámpula de la inconformidad. Entonces, no tengo manera de contestar las influencias y corrientes ideológicas que formaron a Guridi, pero sí de destacar estos hechos de cómo operó los distintos sectores de la clerecía mexicana, porque es de manera sorprendente que los curas estén al frente de un cambio político, ¿no? De acuerdo, sí. Gracias, don Antonio. Muchas gracias por su respuesta. Visualizábamos ya al maestro Telésforo, pero no sé si es posible que active su micrófono para escucharle quizás. Y quiero destacar ya el maestro Tenorio, también como refería en su semblanza, es presidente en Tehuacán de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, fundada por Valentín Gómez Farías, cuya labor también es fundamental y trascendental para continuar con estos ejercicios de educación permanente, formación y estimulación de el pensamiento, la profundidad del pensamiento y el análisis del pasado para aproximarnos a la comprensión del mismo pasado y estimular un actuar en el presente para apropiarnos de nuestro futuro. Quiero solo referir que el hombre que olvida la historia se asemeja al hombre que pierde la memoria. Y muchas gracias, don Antonio, por estimular ese amor por la historia, la patria, el sentido de pertenencia, sentido identitario. Para no olvidar nuestra historia, no queremos olvidarla, ni la historia, ni la memoria. Y citando a Andrés Enestrosa, la verdadera muerte es el olvido. Uno muere cuando lo olvidan y José Miguel Guridi y Alcocer no ha muerto. Mantenemos vigente su pensamiento entre nosotros. Don Antonio Tenorio, ¿algún comentario final que pudiera amablemente compartir, externar con nosotros? Pues como siempre, agradecimientos
y el deseo de volvernos a encontrar y aprender junto con ustedes, porque no es la enseñanza lo que más acumula los conocimientos, los desarrolla, de forma que yo he aprendido esta noche de ustedes y he compartido también las experiencias que han mostrado y han transmitido, ¿verdad? Muchas gracias por ese apoyo, por esa indulgencia y reflexión y estímulo que me dan. Gracias. Al contrario, don Antonio, los agradecidos somos nosotros. Le deseamos un próspero año 2026 a usted y a nuestros amigos que nos acompañan hoy para seguir a lo largo de todo 2026 también defendiendo nuestro patrimonio edificado, cultural, histórico, como usted muy bien lo ha hecho. Y en Tehuacán, en Zapotitlán, Salinas, se encuentra la capilla enterrada que pude conocer yo el año pasado. Y yo supe de la capilla enterrada, pido disculpas porque no es tema de esta reunión, pero Tehuacán sí nos motiva y nos impulsa, don Antonio también su persona, para el rescate de esta capilla enterrada, historia de los enguivas, un proceso de evangelización y que pude conocer, insisto, y supe yo de ella por nuestro amigo el arquitecto Ambrosio Guzmán, de quien también en breve me permitiré convocar para una reunión, y que don Antonio, me permito destacar que tuvo a bien en gestionar algunos trámites ante el Registro Agrario Nacional, recuerdo hace ya algún tiempo, con el objeto de rescatar, preservar, conservar, restaurar esta joya arquitectónica, cultural, legado para los poblanos, y que nos motiva, nos impulsa a seguir adelante también con el impulso del abogado Héctor Moreno Toscano y sus propuestas legislativas, que es digno de celebrar para concluir este año y esta conferencia, don Antonio. Recientemente en el Poder Legislativo, la diputada Susana Rosas Tapia presentó ya la iniciativa de ley de restauración y conservación de nuestro patrimonio, y gracias al abogado Héctor Moreno Toscano, en diciembre, precisamente diciembre de 2021, hace 4 años, nos acercó este anteproyecto de ley y que ahora se encuentra en trámite para su debido seguimiento con ese proceso legislativo que debe seguir. Don Antonio, muchas gracias. Esperamos verle pronto en enero. Nos coordinamos y que tenga felices fiestas, don Antonio, usted con su familia. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y su sensibilidad, don Antonio. Un aplauso a todos ustedes. Un abrazo, don Antonio, y un aplauso a usted por su magnífica conferencia de hoy. Muchas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto. Que tengan buena noche y feliz año para todos. Feliz año nuevo.